kilogramos, ok. Eso nomás, ese es el único dato que nos dan un esfuerzo admisible, el de corte, nada más. Vamos a poner este texto. Aquí está, ok, y ya está. No nos dan nada más de datos que solo el esfuerzo de corte y nos dice que en su extremo libre soporta una carga P que está aplicada en el centro de la sección. Otro dato. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Hacer el análisis por unión y unión de soldadura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no nos dan nada más, no hay ningún otro dato más. Por ejemplo, acá, aunque está medio borroso, porque acá directamente lo puse screen para el grupo 2, este es el grupo, este es el grupo 3. Porque el grupo 2 era una unión roblonada, ¿no es cierto? Ok, entonces para el grupo 3 era igual la misma idea, solo que en esta vez una sección T invertida, ¿no es cierto? Y la misma idea, determina la capacidad máxima de esta estructura, donde P está aplicada en el extremo y en el centro de la sección. Pero aquí hay una diferencia, que nos dan tres datos, el esfuerzo de tracción-compresión, el esfuerzo admisible de corte y el esfuerzo de apoyo, ¿no? Ambos admisibles. Esto significaba que tampoco en el ejercicio o en el enunciado nos especifica que este elemento no va a fallar por calidad de material, lo que eso vendría a ser por esfuerzos combinados, el esfuerzo de tracción y compresión. No nos especifica eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Hacer dos análisis, el análisis por soldadura y el análisis por esfuerzos combinados, en un solo ejercicio, en el primer ejercicio. Cosa que yo imagino que el ingeniero tal vez aquí no se ha percatado de eso, porque eso hacía que el examen sea mucho más largo, ¿no es cierto? Solo para el ejercicio 1, analizar tanto por esfuerzos combinados como por uniones de soldadura, ¿no es cierto? Dos temas. Sin embargo, también para el grupo del examen 3 había otro ejercicio, aquí está, donde nos pide determinar el esfuerzo máximo, ¿no? Es como resolver tres ejercicios, ¿no? Yo imagino que el ingeniero no se ha percatado, pero esa era la forma de resolución en este caso. Esfuerzos combinados y unión. En el caso del grupo 1, directamente solo nos dan el que es admisible, el esfuerzo de corte admisible. Entonces ya eso nos indica que debemos analizar por la unión de soldadura. ¿Listo? Ahí acabaría todo, no tendríamos que hacer el esfuerzo de el análisis por esfuerzos combinados. ¿Por qué? Porque no nos dan un esfuerzo admisible de tracción-compresión. ¿Ok? Entonces empezamos con los datos, estos son los datos que nos dan. Estoy poniendo acá una carga unitaria, ¿no es cierto? Esto es por la planilla en sí, ¿no es cierto? Por la planilla, porque si vamos a poner en función de P, tiene que estar multiplicado por algo. Pero si se dan cuenta, aquí no lo estoy poniendo en las unidades, porque así todos los datos que hallemos o todos los resultados van a estar en función de P, ¿no? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, análisis por soldadura, ¿no es cierto? Calcular el centro de gravedad de la unión. ¿Cuál es la unión? La unión es una soldadura. Entonces, hacemos esto. Okay. Acá lo que hice fue hallar las longitudes de todas las soldaduras y también sus distancias, algo así. Vamos a hacer esto. Vamos a utilizar el point pi. Okay. Okay. Ahí está. Traemos la imagen y les voy a explicar qué es lo que he hecho. Entonces ahí está, ¿no? Para hallar el centro de gravedad directamente, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que teníamos que hacer antes de todo? Plantearnos unos ejes opuestos, ¿no? Para hallar el centro de gravedad. Ahí está. Ese va a ser el eje X, digamos.
¿Cómo lo he puesto? Ya, U y B, ¿no? Perdón, acá vamos a poner así. U. Van a disculpar, muchachos, por mi letra, estoy sin el lapicito, estoy directamente desde la computadora. Ok, entonces ahí tenemos los ejes planteados. Entonces lo que yo hice fue poner acá, esta va a ser la longitud 1. Esto, la base de 1, ¿no es cierto? La longitud 1 lo he llamado. La longitud 2 va a ser todo esto, la base de 2. La longitud 3 va a ser igual al espesor de sub 2. Aquí se pueden ir fijando, ¿no? La longitud 1 igual a la base 1, la longitud 2 igual a la base 2, la longitud 3 al espesor 2, la longitud 4, que vendría a ser esta, sería la diferencia entre B2 menos T sub 1. Y aquí está. Perdón, H. Aquí ya lo había puesto. H es igual a la diferencia entre B2 menos T sub 1, ¿no? Longitud 4. La longitud 5 sería esta horizontal. Sería la diferencia entre B sub 1 menos T sub 2. Longitud 1, longitud 5 B sub 1 menos T sub 2. Y por último la longitud 6, que sería igual al espesor T sub 1, ¿no? Ahí está. ¿Y eso para qué? Para que tengamos más orden. ¿Y qué significa esto? Esto es nada más que las coordenadas, en este caso debería haberlo llamado U1, B1, U2, B2, algo así, ¿no? Por la simbología que hemos usado, U y B. Pero luego lo he llamado así, X. X no es nada más que la distancia al centroide de la soldadura 1, de la longitud 1, ¿no? O sea, X en sentido horizontal y Y en sentido vertical. Ambos son distancias hacia el centroide de las soldaduras, de cada una de las soldaduras. Y lo mismo para las 6 soldaduras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? He puesto la sumatoria de todas las longitudes, es igual a 26, me ha salido. He sumado todas las longitudes del 1 hasta el 6. Acá está, ¿no? Determinar el centroide de gravedad de la unión. U va a ser igual a la sumatoria de longitudes multiplicadas por sus distancias horizontales hacia su centro de gravedad, ¿no? L1 por X1, L2 por X2, L3 y así sucesivamente, dividido entre la sumatoria de longitudes. Entonces lo mismo es la misma idea para calcular en el sentido vertical. Y ahí está, tenemos las coordenadas del centro de gravedad de la unión. Y ahí está, ya hemos determinado eso. Entonces pasamos a determinar ¿qué? El centro de gravedad de la sección. ¿Por qué? Porque nos dicen que la carga se está aplicando ¿dónde? En el centro de gravedad de la sección, ¿no? Y como sabemos que el centro de gravedad de la sección no coincide con el centro de gravedad de la soldadura, entonces pues va a haber cierta excentricidad, ¿no es cierto? Porque sabemos que el momento que va a generar esta fuerza P debe estar medido o es igual al momento a una fuerza al brazo por una fuerza. Y el brazo no es nada más que la distancia desde el centro de gravedad de la soldadura hacia el punto de aplicación de la carga P, ¿no? Y la carga P está en el centro de gravedad de la sección. Entonces, para eso vamos a conocer el punto de aplicación de la carga P, que no es nada más que el centro de gravedad de la sección. Y decimos, el área, para empezar, de la sección va a ser B1 por el espesor T sub 1, ¿no es cierto? Lo he dividido así. Ahí una área. Y el otro H, que era la diferencia entre B sub 2 menos T sub 1 por el espesor T sub 2. Y ahí tenemos el área. Entonces, la misma idea para calcular el centro de gravedad de la sección. Sabemos que es la sumatoria de áreas multiplicada por la distancia horizontal, ¿no es cierto? Acá directamente ya lo puse como fórmula, pero también podríamos usar esta metodología que parece ser más fácil, ¿no? Ok, entonces de esa manera determinamos el centro de gravedad de la sección. Y allí está. Vamos a ver, vamos a comparar. Aquí decimos cuánto vale U. ¿Dónde sale eso? Ahí está. Estaba cargando. Ahora vemos.
En X nos sale, para la sección nos sale 1.6, pero para la soldadura 0.0, acá está, esto está en metros, ¿no? 1.8, o sea que el centro de gravedad de la soldadura está más alejado con respecto la vertical, ¿no es cierto? Más alejado horizontalmente al centro de gravedad de la sección. Y lo mismo, vamos a ver, lo mismo para la dirección vertical, ¿no? Está más arriba, el centro de gravedad de la soldadura está más arriba que el centro de gravedad de la sección. Ahora vayamos a ubicar estos dos puntos en la sección que nos dan acá. Vamos a decir otra vez acá, control V. Y decimos, ok. Respecto de la horizontal, el centro de gravedad de la soldadura está más alejado que el centro de gravedad. Aquí está, ¿no? X sub S y Y sub S. Eso vamos a tomar como los ejes de la soldadura. Por eso es S. X de soldadura y S de soldadura. Entonces, acá en esta gráfica ubiquemos, para empezar, T sub 2 valía 2 centímetros. No recuerdo, sí, 2 centímetros. Entonces, como el X de la soldadura está a 1.8, significa que está dentro del espesor. Está correcto, ¿no es cierto? Está correcto. Y en forma vertical es 3.38 y el espesor T sub 2 igual era 2, entonces está arriba del espesor T sub 2. Está correcto. Entonces podemos decir que la gráfica o los ejes aquí en esta gráfica están de forma correcta, podría decirse. Ok, entonces pasemos al centro de gravedad de la sección. Está más a 1.6, eso significa que está acá, y está más abajo del centro de gravedad de la soldadura. Entonces decimos acá más o menos. Pero está arriba de 2, no, está abajo de 2, acá nos damos cuenta, ¿no? Está abajo del espesor T sub 1. Entonces lo vamos a graficar más o menos ahí. Abajo del espesor T sub 2 y en Y está, no, me estoy equivocando. En sentido horizontal está a 1.6, ¿no? Dentro del espesor T sub 2. En sentido vertical está arriba del espesor T sub 2. Y decimos entonces acá, arriba del espesor T sub 2, pero hacia la izquierda, ¿no? Ahí. Y ahí estarían los ejes centroidales de la sección, que difieren de los ejes del centroide de la soldadura. Aquí vamos a llamarlo X, simplemente X, y aquí simplemente Y. Ahí está, ¿no? Y hemos hallado eso, ¿por qué? Porque la carga se aplica justo en el centroide de la sección. Listo. Entonces vamos a ver qué sigue. Vamos a determinar los parámetros geométricos de la soldadura. Para eso entonces determinamos el espesor, la garganta de falla, que es el espesor de soldadura multiplicado por el coseno de 45, ¿no? Es una fórmula. Y ahí está, lo tenemos. El área de soldadura es la sumatoria de longitudes, que ya lo habíamos hallado acá anteriormente, multiplicado por la garganta de falla, y ahí está. Tenemos la inercia en X, ¿no es cierto? Cuando hablamos de uniones de soldadura, con roblones, como quieran, uniones específicamente, no necesitamos que los ejes planteados sean centroidales y principales, ¿no es cierto? Solo que sean centroidales, nada más. Acá. O sea que en el capítulo 1 no había rotaciones ni nada, ¿no? Entonces directamente pasamos a determinar la inercia en X, que no es nada más que la longitud. Primero pensemos por las longitudes, longitud 1, longitud 2, longitud 3. La longitud 1 sabemos que es la base, hemos empezado así. Esta es la longitud 1, ¿no es cierto? La longitud 1. Entonces, si es en X, la base va a ser paralela al eje X, ya sabemos. La base por la altura, el espesor, la garganta de falla, la altura al cubo sobre 12, más el área, y por la distancia
vertical hacia el centro, desde el centro de gravedad de la soldadura hacia el centro de gravedad de la soldadura 1, con longitud 1, ¿no? Sería esta distancia, vamos a ver. Desde acá al centroide. Pero como ya teníamos las coordenadas del centroide de las longitudes acá arriba, entonces directamente decimos, ¿dónde estamos? Acá. Y1, ¿no es cierto? La distancia vertical del centroide de la soldadura 1 menos la distancia vertical del centroide de la soldadura, de toda la soldadura en común, ¿no? Ahí está. Y lo mismo para todas. Longitud 2, longitud 3, longitud 4, 5, 6, ¿no? 6 longitudes. Con el cuidado de que, en el caso de la longitud 2, en este caso, la base paralela al eje X sería la garganta de falla, ¿no? En este caso la garganta de falla era la altura, pero para la soldadura 2 sería la base, y la longitud 2 la altura. Con ese cuidado entonces hacemos, ahí está la fórmula, y nos sale que la inercia en X es 69,642 centímetros a la cuarta. La misma idea para la inercia en Y, ¿no es cierto? Hemos dicho que podemos copiar directamente esto acá y intercambiar las exponenciales. Y también con el cuidado de que ya no estamos hablando de las distancias verticales, sino distancias horizontales. Entonces la misma idea, como ya teníamos las coordenadas de cada soldadura, le restamos la distancia horizontal hasta el centro de gravedad de la soldadura en común. Y ahí está, tenemos la inercia en Y. La inercia en Z no es nada más que la sumatoria entre la inercia en X más la inercia en Y, ¿no? Ahí está. Y ya tenemos todos los parámetros geométricos que necesitamos de la unión, en este caso una soldadura. Nos han dado una carga P, nos han dado sus pendientes, acá están, sus pendientes. Entonces lo que hacemos es descomponer esta carga P, descomposición de la carga P. Para eso hallamos un factor de descomposición, ya sabemos que no es nada más que la raíz de todas sus pendientes al cuadrado, tanto en X, Y y Z, en Z, ¿no? Y ahí está el factor de descomposición, entonces decimos que la carga o la componente de la carga P en X, P sub X es igual a su pendiente en X dividida entre el factor de descomposición multiplicada por la magnitud de la carga P. Ahí está. Nos ha salido que la carga P es de tracción, perdón, la carga con la componente de la carga P en X es de tracción, P en Y tracción también, ¿por qué? Porque son positivos ambos. P en Z lo mismo, ambos, ¿no? Perdón, los tres positivos, y ahí está. Paso número 5, determinación del momento. Hemos dicho que el momento es igual a una distancia por el brazo, ¿no es cierto? Estamos haciendo una multiplicación vectorial, producto vectorial, donde tenemos que primero identificar el brazo en los tres componentes, tanto en X, Y y Z, desde el centro de gravedad de la soldadura hacia el punto de aplicación de la carga P. Ahora acá, ¿dónde está el centro de gravedad de la soldadura? No está aquí adelante, ¿no es cierto? No está aquí adelante, está aquí atrás, donde se da la unión, ¿no? Parece algo, ¿cómo se dice? Simple, pero ahí es donde está el centro de gravedad de la soldadura. ¿Sí? Acá. Entonces en Z, a lo largo de la longitud de esta viga, podríamos decirlo, en Z el brazo en Z es igual a la longitud. Listo. Ahí está. El brazo de aspecto Z es igual a la longitud. Y aquí decimos ahí está. Pero en X y en Y varía. ¿Por qué? Porque ahí está. Aquí está justamente. Por eso hemos hallado esto.
tendríamos que calcular que esta distancia, porque hay cierta excentricidad, ¿no es cierto?, con la horizontal. Y también esta distancia. Tanto vertical como horizontal. No es cero, hay cierta excentricidad. Entonces decimos, para empezar, estamos tomando los ejes que nos plantea esta sección. Entonces decimos que a lo largo del eje horizontal, esta coordenada en X debería salirnos negativa. ¿Por qué? Porque está acomodado el punto, hay una excentricidad negativa, ¿no es cierto? Está al otro lado, en sentido contrario a lo positivo de nuestro X de la soldadura. Entonces hacemos la resta, de tal forma que la resta de la diferencia nos salga negativa. Hemos dicho que debemos considerar los signos de estas distancias, ¿no? No serían distancias, sino serían coordenadas en todo caso. Y la distancia en Y. En Y vemos que va a ser positivo, ¿no? Positivo. Entonces ahí está, positivo. Ambos, si se dan cuenta, ambas distancias tienen el mismo valor, solo que uno negativo y otro positivo. Y ahí está, entonces decimos que nuestro R va a ser igual a Rx, R sub Y y Rz. Hacemos el producto vectorial correspondiente y ahí está. Momento en X, momento en Y, momento en Z. El momento en X nos ha salido negativo, el momento en Y positivo, el momento en Z negativo. Momento en X. Negativo, positivo, creo que prefiero así. Ok. Momento en X nos ha salido negativo, esto significa que va en sentido contrario al eje que acá está, ¿no? Que nos han planteado y que todos los cálculos lo hemos hecho respecto de esos ejes y de la dirección también, tomando en cuenta la dirección también. Entonces, negativo en sentido contrario y el momento se estaría dando de esta manera, ¿no? ¿Qué estaría pasando acá? De manera real está traccionando la parte inferior y estaría comprimiendo la parte superior, el momento en X. El momento en Y nos ha salido positivo, entonces en sentido al eje, ¿qué es lo que estaría pasando acá? Estaría traccionando toda la parte derecha y estaría comprimiendo toda la parte izquierda. Y por último, el momento en Z, negativo. Entonces el eje Z positivo estaría saliendo de nuestra pantalla, ¿no es cierto? Perpendicular a nuestra pantalla. Y negativo sería entrando hacia la pantalla. Entonces ustedes igual usan la regla de la mano derecha y ponen su dedo pulgar en dirección contraria al eje X, en este caso saliendo de la pantalla, perdón, entrando. Entonces van a ver que el giro se va a dar de esta forma, ¿no? Y ya está, pero lo que nosotros en realidad es lo que buscamos son las reacciones, ¿no es cierto? Por eso acá los signos contrarios a lo que hemos dicho. El momento en X, por ejemplo, está traccionando toda la parte inferior. Y tracción es positivo, como que estamos buscando la reacción, entonces ponemos negativo. Está comprimiendo toda la parte superior y como buscamos la reacción, sería positivo, ¿no? Y la misma idea para el momento en Y. Listo, este gráfico lo vamos a dejar, vamos a pasar un ratito. Vamos entonces a decir que vamos a determinar primero la reacción de la carga. ¿No es cierto? La reacción de la carga. Hemos dicho que va a ser sigma sub X, y en realidad sería el esfuerzo de la reacción de la carga, el esfuerzo de la reacción de la carga. El esfuerzo en X sería menos el componente de la carga en X sobre el área de soldadura, ¿no es cierto? No es el área de la sección, por si acaso. ¿Qué vamos a decir? Bueno, aquí he calculado de la sección en función a A nomás. Y de la soldadura, acá está, área de soldadura. Sumatoria de longitudes por la garganta de falla. Entonces, área de soldadura. Ahí está. Y determinamos los tres, el esfuerzo en las tres direcciones respecto de la carga, ¿no es cierto? Ahí está. Es lo que nos sale. Paso 7. Determinamos el momento, perdón, la reacción del momento
Y además de la carga directamente ya lo he hecho acá en esta planilla. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, determinación de la reacción del momento. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Volvemos a esta gráfica y decimos. Primero vamos a analizar el momento en Z, la reacción del momento en Z. La reacción del momento en Z no es nada más que sigma segunda sub X y sigma segunda sub Y. Estos dos en realidad. Vamos a abrir esto. Con el momento en Z determinamos estas dos reacciones, ¿ok? Estas dos, con el momento en Z. Vamos a ver. Momento en Z, en X y en Y, momento en Z, ¿ok? Solo con el momento en Z determinamos la reacción tanto de X y de Y, en dirección X y en Y. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos el centro de gravedad de la soldadura. Ahí están planteados los ejes, ¿no es cierto? X sub S y Y sub S debería ser esto. Entonces, a partir de ahí hemos dicho que los esfuerzos máximos se van a dar cuando haya cambio de dirección en la soldadura o simplemente en una esquina, ¿no es cierto? Y ahí está, entonces trazamos una recta al punto, a cada esquinita de donde se encuentre la soldadura. Trazamos una recta desde el centro de gravedad de la soldadura y ahí está la recta. Y en esa recta trazamos una fuerza perpendicular a esta recta, a la línea punteada, de tal manera que genere un momento contrario al momento que se está generando. Eso es lo que estamos determinando, la reacción al momento. Si esto era en sentido horario, entonces la reacción va a ser en sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Y ahí está. Entonces esto sería sigma sub 1 segunda, ¿no? Del punto 1. ¿Y de dónde sale sigma sub X y sigma sub Y? Nada más que le dé la descomposición de esta fuercita en verde. Nada más. Esto sería sigma segunda del punto 1 en X, sigma segunda del punto 1 en Y, ¿no? En Y, porque está en dirección al eje Y, y en X porque está en dirección al eje X. Ahora acá vemos. Vamos a decir, acá más abajito tal vez. Vamos a decir esto. Sigma segunda en X no es nada más que el momento en Z. Hemos hecho multiplicado por una distancia vertical, lo vamos a poner en minúscula nomás, dividido entre la inercia en Z. Es sigma segunda en Y. La misma idea. El momento en Z, pero esta vez multiplicada por una distancia horizontal, dividido entre la inercia en Z. ¿Viste esos dos? Ahora, ¿cuál es positivo? ¿Cuándo va a ser negativo? ¿Cuándo va a ser positivo? Eso va a depender respecto a los sentidos de estas dos descomposiciones. Esto hemos dicho es sigma segunda en X del punto 1, ¿no? Sería negativo, ¿por qué? Porque va en sentido contrario a nuestro eje X. Negativo. Entonces, el resultado de esto tendría que ser negativo para el punto 1. Y ahí está, negativo, ¿no? Vamos a ver acá. Negativo, nos sale negativo. Correcto. Multiplicando antes m sub z por y, que y no es nada más que las coordenadas de este punto 1, pero coordenadas en función de estos ejes, de los ejes sobre el centro de gravedad de la soldadura. Y ahí está hecho todos estos cálculos para determinar en realidad x, y serían las coordenadas de cada puntito respecto de estos ejes que están ubicados en el centro de gravedad de la soldadura. Vuelvo a repetirlo, ¿no? He calculado U y B, porque directamente así he podido calcular restándole o haciendo algunas aquí, sumando o restando, ¿no es cierto?, con el centroide de la sección. Y ahí está.
Y este es el centroide de la sección. Vamos a verificar, perdón, no de la sección, de la soldadura. En U 1.808 y en B 300.308. No, esas son cosas de la planilla que yo he hecho para que me bote directamente con los signos correspondientes. Ahí está. Entonces en X sería negativo y en Y sería positivo porque va en sentido al eje Y. Veamos acá. Ah, no, perdón, ya nos vamos. Aquí está la planilla, ¿no? Para el punto 1, del que estamos analizando, en X negativo y en Y positivo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer o multiplicar los signos nada más. Entonces ahí está la misma idea para el punto 2. Veamos el punto 2. Trazamos una recta desde el centro de gravedad de la soldadura al punto 2, a esta esquinita, que lo hemos denominado como 2, pero no recuerdo si estos puntos ya el ingeniero nos los daban. Sí, aquí está. En la gráfica misma ya nos daban las nominaciones de cada esquina, ¿no? No es que yo lo haya puesto. Ya estaba. Listo, entonces trazamos una fuerza perpendicular a esta línea segmentada en verde, de tal manera que vaya en sentido contrario a este momento en Z, antihorario también, ¿no? Descomponemos esta fuerza en verde en Y, nos saldría negativo porque va en sentido contrario al eje Y, y en X también negativo. Entonces decimos acá, en el punto 2, negativo ambos hemos dicho, ¿no? Y ahí está, negativo los dos. De hecho, he multiplicado el momento en Z dividido entre la inercia en Z multiplicado por la coordenada en Y, cuando hablamos de la reacción en X. Y ahí está. He hecho la misma operación para todos los puntos, es un proceso iterativo, ¿no es cierto? Ya ustedes ya saben. Pasaríamos a determinar la reacción en dirección Z. La reacción en dirección Z no es nada más que sigma segunda en Z es igual a ¿qué? Al momento en X, si se dan cuenta, para estos dos hemos utilizado el momento en Z, ¿no? Para los dos. Pero para la reacción en Z es igual al momento en X multiplicado por una distancia Y dividida entre la inercia en X. Pero no basta acá. Esto igual depende. Más, menos, vamos a poner, no sé si hay una fórmula, una simbología. No hay, ¿no? No hay. Entonces vamos a decir más, menos ahí directamente. Más, menos. Más, menos. Ok. Ahí está. Menos, más, no importa. Aquí está. Este es el momento en Y multiplicado por una distancia X dividida entre la inercia en Y. Esas son que las fórmulas para hallar la aserción del momento, ¿no? Ok, estamos en el momento, o la reacción del momento en Z. Entonces venimos acá, es esta gráfica para eso, y hemos dicho, yo ya lo he puesto los signos acá, los signos correspondientes a la reacción, no al efecto real que se está dando en sí, la reacción. Entonces vemos el punto 1 debería salirnos positivo, o sea, positivo tanto para el momento en X como para el momento en Y. Entonces debería darnos un valor positivo. Y yo acá en la planilla lo he programado de tal forma que las coordenadas de este punto me salgan positivas las dos, de tal manera que no he puesto, acá vamos a venir, aquí había puesto, pero la idea no era esa, ¿no? Lo he puesto esto, en realidad no se pone acá los signos, lo he puesto solo para que la reacción en Z me dé positivo. Aquí me voy. Hemos dicho que esta expresión de aquí, la primera, debería de salirnos positivo. ¿Para eso qué? El momento en X debería ser positivo y también la coordenada en Y del punto 1 positivo, ¿no? Entonces aquí la coordenada en Y no me sale negativo en la planilla. Entonces para eso, para compensar eso, yo he puesto que el momento en X sea negativo. Pero solo eso por efectos de la planilla. Ustedes ya directamente solo usan el valor y lo ponen menos y ya sacan el resultado, ¿no?
Ahí está. Entonces la reacción del punto 1 debería salirnos positivo y debería ser el mayor en positivo, ¿no? En signo positivo. Debería ser mayor en todos los puntos. Porque aquí el punto 6 es positivo y negativo, 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 positivo, negativo. Entonces el mayor en tracción, podríamos decirlo así. No sé si es lo bueno, pero es la reacción, ¿no es cierto? Positivo. Debería ser el punto 1. Y es así, lo correcto. Ahí está. El mayor, ahí está. Y eso es lo mismo para todos los puntos. Para todos los puntos. Vamos a hacer para el punto, no sé si para el punto 4. Para el punto 2. El momento en X debería salirnos, o la reacción del momento en X debería salirnos positivo, ¿no? Está en verde, positivo. Y la reacción del momento en Y debería salirnos negativa. Entonces ahí está. Jugamos con la planilla y decimos que en este caso para el punto 2 en X debería salirnos positivo. Cuando estamos hablando de X, o el momento en X está multiplicado por una distancia vertical, ¿no? Ahí está. Entonces, si multiplicamos menos el momento en X multiplicado por una distancia negativa, nos va a salir positivo. Y aquí es lo que nos sale positivo. Tal vez aquí puede que sea un poquito confuso, pero la idea ahí está. Entonces, respetando los signos así, nos sale que la reacción del momento en Z es este valor. Ahí está. Una vez determinada la reacción del momento para las tres direcciones, acá decimos, lo he puesto como constante, como datos. He copiado la reacción de la carga, ¿no es cierto? Aquí está. Menos 0.0769 y aquí lo debió poner el 2, solo que no se nota. Para los tres, ¿no? Tanto en X, Y y en Z, para las tres direcciones. Entonces acá, sigma sub X no es nada más que la suma de la reacción de la carga más la reacción del momento en X, entonces simplemente en X, ¿no? La reacción de la carga en X y la reacción del momento en X. Eso para todos los puntos, hemos dicho que la reacción de la carga es constante para todos los puntos, ahí está. La reacción en Y es ¿no? la suma es la suma de la reacción de la carga más la suma de la reacción del momento. Lo mismo para Z. Ahí está. Entonces, por último, determinamos el esfuerzo que se está dando en cada punto, haciendo que nada más que la raíz de todos sus componentes elevado al cuadrado. Nada más. Entonces decimos acá, pero en realidad este sería ¿qué? Tau sería, lo vamos a denominar como T. Ese sería el esfuerzo de corte que se estaría dando en todos los puntos. Entonces eso lo igualamos, este esfuerzo que hemos hallado en función de P, lo igualamos al esfuerzo admisible de corte que nos dan aquí como dato, 1500. Entonces acá, si igualamos tau admisible igualado al tau que hemos encontrado, simplemente T lo voy a denominar, y este T está en función de P, ¿no es cierto? O sea, nos va a salir un valor, digamos, por decir un valor de 0.0, no sé. En este caso igual nos va a salir 20, un valor grande. Vamos a decir para el primer punto, y lo vamos a llevar acá. Admisible lo igualamos para el primer punto. 20,427 está en función de P, hemos dicho, y ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? P va a ser igual al esfuerzo de corte admisible dividido entre todo lo que hemos hallado acá, ¿no? Para cada puntito. Y eso es lo que he hecho. Dividir 1500 entre todas las constantes que hemos hallado acá. De ahí hallamos la carga máxima.
La carga máxima va a ser la carga mínima entre todos los valores que hemos encontrado acá. Nada más. En este caso, la carga mínima o la carga máxima que puede soportar, que es la carga mínima, va a ser de 50.988 kilogramos, que se ubica en el punto 5. Ahí está, esa sería la respuesta. Ahora quiero que noten acá algo. Bueno, les voy a preguntar porque a ver si alguien sabe. Lo vamos a resaltar con rojito, no me gusta, con amarillo. ¿Por qué hay una diferencia? Vamos a hacer la diferencia entre este componente en Z menos el esfuerzo ya total, ¿no es cierto? Que es la raíz de todos estos sus componentes. En este caso hay una diferencia. No, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es que aquí se están sumando, ¿no es cierto? Se están sumando. En este caso tendría que ser la suma nomás. No nos importan los signos. Ahí está. La diferencia entre estos dos valores de estas dos columnas es cero. Y si no es cero, es casi cero. ¿No es cierto? Es 0.002, 0.009, 0.001. ¿Alguien puede decirme por qué? Estamos hablando de la componente del esfuerzo en Z y el esfuerzo total, que es la raíz de todas sus componentes. ¿Alguien? ¿Por qué es la diferencia, esta diferencia que he hecho? Es casi cero. ¿Alguien sabe, chicos? ¿Alguien que pueda ayudarnos? Por la excentricidad. Ya, ¿qué tiene la excentricidad? Estabas bien, Raúl, pero ¿qué tiene? ¿Qué pasa con la excentricidad? Que está disminuyendo la carga en Z y está jalando el esfuerzo a las otras componentes. No exactamente, pero a ver otro, ¿alguien? ¿Otra persona? A ver, ¿de quién? Amílcar. ¿Qué dices tú? Vamos a hacer esto. Vamos a borrar esto. Y en vez de determinar el valor de la carga P con la resultante del esfuerzo, vamos a determinar, vamos a copiar esto, vamos a pegar, vamos a determinar solamente con su componente Z. Casi no hay diferencia, ¿no es cierto? 73, 307, 448, 56, 50, 158. No hay diferencia. Hubiera dado igual si hubiéramos hallado todo esto, lo que hemos hallado, esto en verde, esto, hubiera dado igual. El resultado nos hubiera salido lo mismo. A ver, alguien. Andrés. Andrés no está. Vamos a ver. Gabriela, tal vez. ¿Tú?
¿De quién me acuerdo su nombre? ¿De dónde está? Sergio, ¿por qué crees que hallando el valor de la carga P, solo con la componente del esfuerzo en Z, solo con su componente en Z, nos sale un valor muy similar? De hecho, no puedo decir igual, porque en el tercer decimal es el que varía, ¿no? Pero nos sale un valor muy igual. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿O por qué hay esa similitud? Nada. No están en clases, chicos, solo creo que está Raúl. A ver, Johnny. María Fernanda, o alguien que esté presente en clases. Nadie, nadie. Ok, les voy a decir la respuesta entonces. Esto pasa porque, vamos a venir acá, en el poderoso Paint. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí, yo creo. Lo que hemos visto es que estos dos son casi iguales. ¿Y eso por qué? Vamos a ver. Porque la excentricidad respecto de X y de Y es casi nula. Y vamos a verlo, cuánto nos sale. Estas, ¿no? Las excentricidades que hemos calculado. Si se dan cuenta, en X es 0.12 y en Y también. Los mismos valores, pero en comparación al brazo en Z, que es de 225, es demasiado pequeño. 0.1 comparado contra 225 es demasiado pequeño. Entonces eso hace que el momento en Z sea más pequeño que los otros momentos, si se dan cuenta. Acá el momento en X es 95, el momento en Y 159 y el momento en Z es 0. Algo, ¿no? 0.14. La misma idea, el momento en Z es más pequeño comparado contra estos dos momentos, que es 159 y 95. Entonces eso hace que, ¿y para qué utilizamos el momento en X y en Y? Para calcular justamente que la reacción simplemente en Z. Entonces eso hace que solamente esta reacción lidere, por decir, todo esto, que todo está en función de solamente esto. Entonces acá podrían decir ustedes, ¿no? ¿No es cierto? Para no hacer el análisis tan largo, porque hacer este análisis sí que no les había alcanzar el tiempo si lo han hecho de esta forma. Decir, como el momento es próximamente a cero o es tan pequeño que es insignificante comparado a estos dos momentos, vamos a suponer que el momento en Z es cero. O próximo a cero lo decíamos. Entonces, si el momento en Z era igual a cero o próximo a cero, estas dos expresiones también eran cero. No hacíamos el cálculo de eso, directamente nos pasábamos a esto y decíamos los momentos en Y, hacíamos todo lo que hemos hecho acá, facilito, y decíamos, buscamos el punto donde todo se igualaba o ya sea todo positivo o todo negativo, ¿no es cierto? Y el más alejado también. En este caso era el punto 5. Y el resultado nos ha salido esto, que la carga máxima se va a dar en el punto, aquí está 50, lo vamos a ver aquí en el Excel mejor. Tenemos 50 y el resultado mayor o la carga máxima se va a dar en el punto más crítico, que sería el punto 5, ¿no? Sabiendo eso, nada más, nos íbamos a ahorrar todos estos cálculos que eran innecesarios. Ya lo hemos visto. Calculando P solo con la componente en Z, nos ha salido un valor de P similar, igual, lo vamos a decir igual, al de esta columna. Ahí está.
Esa era una trampita del ingeniero. No sé si se habrá dado cuenta o no, pero ahí está. Esto lo vamos a borrar, que ahí está. Ok. Y ahí está, y ahí de esa forma hemos hallado la carga máxima que pueda soportar la unión, 50 kilogramos. Adelante. Pero ha supuesto que la carga se sitúa en el centro de gravedad de la soldadura. No, pues es que el Inge va a ver la idea, la lógica con la que has resuelto. Entonces, si tú hubieras planteado estas excentricidades y es Tito nada más, y aquí hubieras dicho el momento es próximo a cero en comparación a estos dos, entonces el Inge sí te iba a hacer valer. Pero veremos qué tal te va. No sé la verdad. Ok, espero que te vaya bien. Entonces pasamos al ejercicio 2, ya es 12:10, pensé que iba a acabar más antes. El ejercicio 2 es de esfuerzos combinados, ¿no? Antes de pasar, ¿aquí hay alguna pregunta sobre esto? No hay ninguna pregunta, ¿no? Ok. En la figura, en la siguiente, bueno, el ejercicio 2, perdón, nos daban un angular donde las dimensiones, tanto como base y altura, eran las mismas, ¿no es cierto? Era un angular simétrico, con los espesores iguales respecto del eje, ¿qué es esto? Eje horizontal X, eje vertical, ya, eje horizontal X, eje vertical Y, solo nos está dando las nomenclaturas, ¿no? Sometido a una acción, a la acción de momento flexionante, y nos daban el momento, y solo, bueno, no nos dan el momento. Así, nos piden el momento máximo que pueda soportar la unión y la posición del eje neutro. Esto estaba en su práctica, chicos, ¿no? El que ha hecho su práctica, yo creo que ha podido. Ahí está, el ángulo de aplicación del momento respecto del eje Y. Pero por ahí está la gráfica para eso. Los esfuerzos admisibles son ¿qué? El esfuerzo de apoyo, el esfuerzo de tracción-compresión y el esfuerzo de corte. Acá solo tenemos una sección, ¿no es cierto? Solo nos muestra una sección, no nos muestra la forma de unión de esta sección, como en este caso, como en el ejercicio 1. Entonces solo analizamos por esfuerzos combinados y además es lo que nos pide. Ponemos todos los datos, pero acá nos pedía algo, el método de los ejes centroidales y principales. Entonces sí o sí teníamos que utilizar este método, ¿no? Es como que una condición que nos ha dado el INGE en este ejercicio. Ok, hacemos lo que sabemos, determinar el centro de gravedad de la unión. Lo he dividido a ver cómo lo he dividido. Okay. Vamos al buen paint y decimos copio toda esta sección. Lo he dividido así. La sección 1 por decir y la sección 2. Permítanme un momento, chicos.
Ok, chicos, disculpen aquello. Continuando. ¿Qué es lo que decíamos ya? Lo he dividido de esa manera. He hallado el área de cada de la sección 1 y de la sección 2. Y he utilizado la misma metodología, ¿no? He hallado el área y hallar las coordenadas acá, pero antes que nada plantearnos unos ejes auxiliares vamos a hacerlo X' y Y', ¿no? Pero ahí está. A partir de estos ejes en rojo he planteado las coordenadas de cada centro de gravedad de estas secciones, subsecciones, tanto del naranja como del verdecito cargador. Ahí está. He hallado sus áreas, sus coordenadas, la misma para la sección sub 2 y el área total de la sección A1 más A2. ¿Listo? Entonces aquí está. Le he puesto en una fórmula el X, ¿no? Esto es el X, sería, vamos a hacer con esto. El X sería de ahí, ¿no? Esto sería X. Y en Y sería de esa manera. Ahí está. La sumatoria de áreas multiplicada por una distancia horizontal hacia su centro de gravedad de cada sección. La misma idea en X y en Y. Y ahí tenemos el centro de gravedad de la unión. Perfecto. Paso número 2. Cálculo de las propiedades geométricas de la sección. El área ya lo habíamos determinado arriba. Determinamos la inercia en X. La inercia en X, utilizando el teorema de Steiner, que nos dice que es la sumatoria de ¿qué? De las inercias locales más el área por una distancia contraria al eje del que estemos hallando, ¿no? La inercia. En X, la base sería A multiplicada por la altura, el espesor T sub 1 al cubo sobre 12 más el área A sub 1, que aquí ya lo habíamos determinado. El área A sub 1 es de esta sección en naranja. Y la misma idea que en la soldadura. Las distancias, restar las distancias o las coordenadas Y sub 1 menos Y, que es el centro de gravedad de la sección. Para las dos subsecciones, y la misma idea para la inercia en X. Ahí está, y hemos determinado las dos inercias. Ahora acá, se dan cuenta, la inercia en X y la inercia en Y coinciden. Es lo que les decía en la anterior clase, ¿no es cierto? Que la inercia en X va a ser igual a la inercia en Y. Sí, es un dato que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de angulares. Y usualmente las secciones, ¿no es cierto? Las secciones que se venden tienen alas iguales. Solo por el tema académico se hace variar estas dimensiones, nada más. La inercia en X y sabemos que es la sumatoria de qué de áreas multiplicada por una distancia horizontal y por una distancia vertical, ¿no es cierto? Esas distancias son desde el centro de gravedad de la sección hacia el centro de gravedad de cada subsección. Entonces la misma idea, pero respetando los ejes que nos han puesto acá, serían en X. Hemos dicho que cuando hablamos de la inercia X, ya tenemos que respetar los signos que aparecen. Vamos a ver cómo. Entonces en X, para esta subsección, vamos a ver, no nos dejemos llevar por la gráfica, porque por la gráfica pareciera que en X sería negativo, ¿no es cierto? En X. A vale 25 y la mitad sería 12.5 acá. 12.5. El centro de gravedad está a 18, entonces está correcto esta imagen. Listo, entonces decimos
nos tendría que salir una distancia negativa. ¿Cómo nos va a salir una distancia negativa? Desde este punto naranjita, que sería ahí, ¿no es cierto? Esta distancia horizontal tendría que salirnos negativa. Entonces, ¿qué hacemos para que nos salga negativa? Le restamos a la coordenada x sub 1 de la sección sub 1 menos x, ¿no es cierto? Ahí está. De tal forma que este valor nos va a salir negativo. La misma idea para y. En este caso nos sale positivo, ¿no es cierto? Porque aquí está abajo el centro de gravedad de la sección 1 y aquí está arriba el centro de gravedad de toda la sección. Y en función al sentido de este eje, entonces nos sale positivo. ¿Qué haríamos para que nos salga positivo? Entonces restarle y, esto es todo esto, es desde aquí hasta aquí es y, menos y sub 1, y y sub 1 es esta distancia. De tal forma que esa diferencia nos salga positiva. La misma idea para la sección en verde, que la sección 2, ¿no? La misma idea. Entonces nos ha salido que la inercia en XY nos sale negativa. ¿Y esto por qué? La anterior clase yo les dije que iba a salirnos positivo, ¿no es cierto? Mayor a 0. Esto porque tenía que salirnos mayor a 0 siempre y cuando esta sección esté como en espejo, si se dan cuenta. Esta ala de acá debería estar aquí, posicionada acá. Nos va a salir positivo cuando esta ala se vuelva acá y esté una L verdadera, ¿no? Sí. Pero esta está volteada, por eso es que su inercia en XY nos sale negativo. Y ahí está. Entonces aquí decimos, si la inercia en XY es igual a 0, vamos a decir que los ejes son centroidales y principales. De hecho, ya los ejes son centroidales, entonces decimos los ejes son principales. En caso de que no se cumpla esto, decimos que los ejes no son principales. ¿Qué es acá? El resultado dice que los ejes no son principales, ¿no es cierto? Es diferente de 0. No importa si es positivo o negativo, pero sí nos importa el signo para los cálculos, después los cálculos que vayamos a hacer. Pero nos ha salido diferente de 0, eso implica que los ejes no son principales. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rotar o utilizar el método de tal manera que los esfuerzos que determinamos sean de los ejes centroidales y principales. Pero acá nos dicen el método de los ejes centroidales y principales, listo. Entonces es el método que tenemos que hacer. Sin embargo, yo he resuelto este ejercicio por los dos métodos. El método de los ejes centroidales simplemente donde se encuentran los coeficientes de W1, W2 y W3. Y también he resuelto por el método de los centroidales, de los ejes centroidales y principales, que es lo que nos pedía el enunciado, ¿no es cierto? Vamos a comparar, esto ya sabemos cómo se resuelve, ¿no es cierto? Y nos ha salido un valor de momento máximo de 1293. Esto para su memoria nomás, ¿ok? Aquí está el Excel, nos ha salido ese valor. Vamos a resolver por el método que nos pedía el enunciado. Entonces decimos, punto 3, nos hemos quedado en el punto 2 anteriormente, en el cálculo de propiedades geométricas. Entonces decimos punto 3, determinación del ángulo de rotación. El ángulo de rotación es igual a no es esto no se llama phi, ¿no es cierto? Theta, tampoco, theta. Es la inversa de la tangente de que de menos 2 veces la inercia XY dividido entre la inercia X menos la inercia en Y. Como la inercia en XY nos sale, o la diferencia de la inercia en X y la inercia en Y nos sale 0, ¿no es cierto? Porque estas dos inercias tienen el mismo valor, entonces nos sale 0. Es lo que les decía en la anterior clase. Pero la inercia XY nos sale un valor negativo, ¿no? Menos 2 veces la inercia XY. Nos va a salir entonces acá menos por el menos de la inercia XY nos sale positivo, ¿no?
Entonces, un valor positivo, no sabemos cuánto, 2 veces la inercia XY, dividido entre 0, nos sale infinito. Entonces hacemos la inversa de infinito positivo, por si acaso, porque aquí podía decir negativo, y nos salía un valor de θ negativo. Pero como nos ha salido positivo, el valor de θ no sale positivo. La inversa de alfa dividido entre 2, perdón, no es alfa, es infinito. La inversa de infinito es igual a 90, pero dividido entre 2 a 45. Entonces, los ejes centroidales y principales de la sección están a un ángulo de 45. ¿En qué sentido? En sentido horario. ¿Por qué? Porque nos ha salido positivo. Paso número 4. Determinamos la descomposición del momento. Pero aquí hay una cosita a lo que debemos tomar en cuenta. Vamos a decir acá, vamos a hacerlo hacer y nuevamente ponemos el ángulo aquí o la sección. Hemos rotado, vamos a rotar estos ejes a un ángulo de 45 grados, ¿no? Positivo en sentido horario. Entonces decimos positivo sería en este sentido, ¿no? Sentido horario. Entonces decimos ahí, soltamos, ¿no es cierto? X estaría aquí. Le vamos a decir X'. Y Y sería de manera perpendicular a X', ¿no? Más o menos ahí. Este sería Y'. Si se hubiera rotado al otro lado, si nos hubiera salido negativo, entonces esto hubiera sido X'. ¿Se dan cuenta, no? Ahí es donde cae la importancia del signo. Nos ha salido en este caso, estos son los ejes principales y centroidales y principales, ¿no? Los ejes en rojo. Descomposición del momento. Tenemos que descomponer el momento, no respecto de estos ejes que son solamente centroidales, sino de los ejes centroidales y principales. Decimos entonces, este es el momento. Y el ángulo acá, de aquí a aquí, me gusta ese color, decimos de aquí a aquí, es 45, ¿no? 45 grados. Entonces descomponemos en este sentido, ¿no? Vamos a decir acá, descomponemos el momento en este caso sería en X, ¿no es cierto? En X. Vamos a hacer más chiquitito. Y en Y. Más o menos ahí. Ahí está. Este sería el momento en Y'. Y este sería el momento en X'. ¿No? Ahí está. Descomposición. Ahora, ¿cómo descomponemos? Tenemos la magnitud del momento, no, pero es lo que queremos hallar. Entonces vamos a hallar la decomposición de este momento en función del momento, en función de M. Decimos, el momento en X va a ser igual al coseno, ¿no es cierto? Al coseno de qué ángulo? Del ángulo 45 más alfa. Y va a ser negativo, ¿por qué? Porque va en sentido contrario a nuestros ejes. Ahí es positivo y ahí es positivo. Entonces el momento en X es negativo, multiplicado por el momento, pero por el coseno de alfa más θ, y θ era 45 grados. En X va a ser el momento multiplicado por el seno de alfa, de alfa, más θ, que es 45, pero por el seno, ¿no es cierto? Y también va a ser negativo, ¿por qué? Porque va en sentido contrario a nuestro eje Y positivo. Listo, y ahí tenemos los momentos. La misma idea que cuando he puesto una carga unitaria, aquí he puesto un momento unitario. ¿Ok?
y ahí está. Un momento unitario. Estos son los valores que nos salen, ¿no es cierto? Del momento en X y del momento en Y. Listo. Determinamos que las inercias de los ejes principales, ya hemos determinado las inercias de X y Y, que serían los ejes centroidales, nada más. Hemos dicho, utilizando círculo de Moore, ¿no es cierto? Decimos entonces la inercia en X es esto, utilizando más, y la inercia en Y utilizando negativo. Y ahí está. Ahora, ¿por qué hemos dicho acá, no es cierto? El más le íbamos a poner acá, no he podido poner más, menos, ¿se puede? Se puede. Más, menos, esto, toda esa expresión. ¿Cuándo se utiliza más? Cuando para la inercia que tenga mayor valor, y menos para la inercia que tenga menor valor. En este caso, la inercia X y la inercia Y tienen el mismo valor. Entonces, ¿para cuál utilizamos el positivo y para cuál utilizamos el negativo? ¿Alguien tiene la respuesta? Depende de la inercia que nos salga, vamos a poner el positivo y el negativo. Ya, pero digamos acá yo solo lo he nombrado directamente, ¿no? Esta es la inercia en X, vamos a utilizar positivo. En Y vamos a utilizar negativo. ¿Por qué he hecho eso? Porque tal vez aquí podía haber puesto X y aquí Y. Vamos a volver Por el atrás. mayor y el menor de la inercia anterior. Pero las inercias, es lo que les decía, las inercias en X y en Y tienen el mismo valor. Entonces, ¿a cuál ponerle positivo y a cuál ponerle negativo? ¿Alguien? Eso depende de las inercias de rotación que te van a dar, si es el mayor o el menor. Entonces, ¿tú a cuál le Daría pondrías positivo? A ver, ¿a cuál le pondrían positivo ustedes? En X, ¿Por qué? porque es el valor más grande que me va a dar. No. Ok, vamos a hacerlo así, ¿no es cierto? Aquí entramos en una duda y decimos a cuál le ponemos ahora positivo, a cuál negativo, porque los dos tienen el mismo valor. Sin embargo, si aquí nos fijamos y utilizamos el teorema de Steiner acá, y decimos que la inercia que es igual a la sumatoria de qué, de qué, de las inercias locales más un área multiplicado por una distancia de al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Las inercias locales van a ser las mismas, hemos dicho, ¿no? Las mismas. El área puede ser que varíe, una es mayor que otra, pero las distancias es donde aquí es donde vamos a tomar en cuenta qué es lo que vamos a colocar. Formato de texto, formato de las distancias. Eso es lo que nos va a guiar qué signo vamos a colocar para cada eje. Por ejemplo, vamos a ver. Si hallamos la inercia respecto del eje Y', las distancias deben ser perpendiculares, ¿no es cierto? De X'. Digamos, vamos a suponer acá, aquí está el centro de gravedad de esta subsección en naranja y aquí está el centro de gravedad de esta subsección en verde. Entonces decimos, en Y, ¿no es cierto? Las distancias, entonces estas distancias D serían las perpendiculares, en este caso en X, esta distancia. Esa distancia, ¿no? Y para el otro elemento, la misma idea. Una distancia. Para el otro eje, para determinar la inercia en X', sería igual esa distancia sería perpendicular, entonces estaría en este sentido. De ahí hasta aquí.
y de ahí hasta aquí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son mayores las distancias? Estas distancias en Y' o en X'. Gráficamente está ahí, ¿no es cierto? Está. Si determinamos la inercia en X, nos va a salir mayor. ¿Por qué? Porque simplemente las distancias con las que le vamos a calcular son mayores a las distancias del eje Y. Entonces, por esa razón decimos, para X vamos a utilizar más. ¿Por qué? Porque la inercia en X nos va a salir obviamente mayor, porque esas distancias son mayores. Si las distancias son mayores, entonces las inercias nos salen mayores, ¿no? Por esa explicación, decimos, para la inercia en X utilizamos positivo y para la inercia en Y utilizamos negativo. Ahí están los valores. Y si se dan cuenta, para los ejes centroidales y principales ya, para los ejes rojos, las inercias ya no van a ser las mismas, ¿no es cierto? Como para las inercias, para los ejes centroidales solamente. Listo. Entonces, es lo que hacíamos acá. Ya. Determinación de esfuerzos, pero antes de los esfuerzos teníamos que determinar las nuevas coordenadas, ¿no es cierto? Y si se acuerdan, les he dado unas fórmulas para hallar las coordenadas de los nuevos ejes. Utilizando esas fórmulas, primero hallado del punto, de todos los puntos, ¿no es cierto? Igual la sección ya no nos daban los puntos, la numeración. He hallado U y B, ¿de qué? ¿De qué ejes? De estos ejes. Ahí está, de estos ejes. De esos ejes en amarillo, ¿no? U y B. X simplemente son las coordenadas de los ejes en verde, vamos a decirlo, o en celeste, de los que ya la grafiquita nos planteaba. Y X' y Y' son las coordenadas con respecto de los ejes centroidales y principales. Todo esto hecho para que se calcule simplemente determinar estas coordenadas. Aquí he gastado de tal manera que los signos coincidan con los ejes que están aquí, ¿no? En celeste. Y para determinar las coordenadas X' y Y' se utilizan las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Ni yo me acuerdo, pero vamos a ver. Se deducen esas fórmulas, por si acaso. No me acuerdo si era acá. Aquí está. Decimos, hemos dicho, no, aquí está X', Y'. Estas fórmulas son las que he utilizado yo. ¿Y qué es acá? Que introduzcamos con signos tanto X, Y y tita, ¿no? Con signos. Ahí está, entonces, utilizando estas fórmulas, he determinado las coordenadas de cada puntito respecto de los ejes centroidales y principales. Una vez hecho eso, entonces directamente se procede aquí a determinar el esfuerzo que está ocurriendo en cada punto, utilizando la misma fórmula, esta fórmula, respetando todos los signos y a la vez introduciendo todos los signos tanto de los momentos como de las coordenadas. Acá en esta tabla, si se dan cuenta, he puesto el momento en X', debería ser en este caso, no lo he puesto. He respetado y he dicho menos 27, ¿no es cierto? Acá nos ha salido menos 27 y he dicho en el Excel menos 27. El momento en Y negativo también negativo. He respetado los signos. Y el valor de tita también he respetado, 45 positivo. Si nos iba a salir negativo, entonces teníamos que poner menos 45, ¿no? Utilizando la fórmula, reemplazando datos y ahí está. Vamos a abrir este Excel. Esos son, entonces, serían los esfuerzos que se está produciendo en la sección, en cada punto, ¿no?
Simplemente he hecho un si el valor es positivo o si es mayor a cero, entonces es de tracción, si es menor a cero, compresión. De tal forma que aquí me diga qué es lo que está pasando en cada punto. Listo. Entonces aquí está el esfuerzo de tracción-compresión, pero nos daban como dato el esfuerzo admisible de tracción-compresión al que lo igualábamos. Aquí está. 2000. Y eso es lo que he debido poner acá. ¿Dónde está? Aquí está, el esfuerzo de tracción-compresión de admisible, ¿no es cierto? 2000. De la misma forma que de P, entonces igualando este esfuerzo en función de M, igualando el esfuerzo admisible, tenemos un momento este. Y aquí están los resultados. Pero como nos pide el momento máximo, es el mínimo entre todos los que hemos hallado, ¿no es cierto? Entonces decimos el esfuerzo mínimo o el esfuerzo máximo que pueda soportar las secciones de 1293 del punto 4. Y ahí acabaría, bueno, no acaba ahí, ¿no? Pero ahí está. Entonces, por el método de centroidales y principales nos ha salido ese valor, 1293,5508, pero aquí redondeando al tercer decimal, 1293,5. Por el otro método nos sale específicamente lo mismo. Tal vez ya en el tercer decimal, desde el segundo varía, pero es lo mismo, ¿no? 1293,54, que equivale a 55. Y simplemente esto lo he hecho para demostrarles que utilizando los dos métodos nos va a salir el mismo valor y en el mismo punto, obviamente. Acá nos salía en el punto 1293. Ajá. Este es el Excel de este método y este es el Excel de este método. En el punto 4, igual, ¿no? En el punto 4, 1293 en el punto 4. Las respuestas para el inciso A es lo que nos pedía el inciso A. Calcular el momento máximo que pueda soportar la sección y ya está. Esta es la respuesta. Segundo, la posición del eje neutro. Vamos acá. Seguimos con el método de los ejes centroidales y principales. Entonces decimos que beta va a ser igual a la inversa de ¿qué? Del momento en Y prima. Aquí no le he puesto prima, por eso directamente he puesto acá así. Pero debería ser prima, ¿no? Del eje Y prima, el momento del X prima. Resolvemos esto y nos sale que el ángulo donde se está aplicando el eje neutro, donde está el eje neutro, es a 85 grados positivos, pero a partir de los ejes centroidales y principales, eso significa que a partir de estos ejes. En sentido horario positivo, entonces a partir de eso medimos 85 más o menos ahí, casi 90, ¿no es cierto? Y trazamos una recta y ahí se encuentra nuestro eje neutro. Beta. Listo. Ahí acababa su examen. Largo, ¿no? Cuando he resuelto de los tres grupos me he tardado casi toda una tarde en resolver. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sobre su examen les ha salido así? ¿O no han alcanzado a resolver este ejercicio? ¿Qué dice? Nos ha tomado toda la hora.
Yo creo que sí, ¿no? O sea, con simplemente explicarles yo, nos hemos tardado toda la hora del periodo, porque he empezado la clase 11:15 en punto. ¿Por qué? Porque he dicho para que nos salgamos, nos vayamos más antes, ¿no? Pero he terminado igual 12:45 en punto. Solo explicarles, pero ya con todo el ejercicio resuelto. Imagínense, hacer estaba demasiado largo, sí. Lo que sí, como este primer parcial estaba largo, estaba difícil, no difícil, estaba largo, o sea que tal vez la mayoría no ha debido resolver, o solo ha debido resolver uno. El segundo parcial va a estar más accesible, así que no se asusten, ¿ok? El segundo parcial va a estar más accesible para que puedan aprobar en parciales. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, chicos, sobre esto? No, no. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana con el avance del capítulo 3, nada más. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, hasta el próximo sábado. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, chicos. Nos vemos.